Perdón, se me fue la luz y me cortó. Perdón, 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 perdón. Hola, hola. Perdón, se fue la luz en mi casa, se cortó y volvió a regresar y me sacó por completo. Perdón, se me fue la No te luz. preocupes. Ven, te voy a dejar como host porque creo que voy a tener aquí problemas con la luz, pero regresamos. Qué pena me da. Listo. Listo. Entonces, les decía que hay que decir dos cosas que me gustaría comentar de esta experiencia. Primero, la programación lingüística tiene unos componentes que le denomina submodalidades. Y fíjense bien la siguiente frase que voy a decir. El tamaño de los pensamientos determina la intensidad de las emociones. Lo voy a volver a repetir. El tamaño de los pensamientos determina la intensidad de las emociones. Entonces, cuando yo viví este tema del secuestro, estaba hospitalizado, me había rescatado la Marina. ¿Qué empecé a hacer? ¿Sí? Empecé a poner la imagen en mi mente del secuestro, le quitaba el brillo, le quitaba el color, hacía pequeña esta imagen y en consecuencia se me quitaba esta emoción que aquí se siente en el pecho o en el estómago, disminuía su intensidad. Entonces, yo empecé a repetir este ejercicio que lo había aprendido con programación neurolingüística, empecé a repetir el ver la imagen en mi mente, verla blanco y negro, hacerla pequeña y disminuía la sensación. Entonces, lo repetí tanto que desaparecí la sensación y la emoción que me provocaba el tema de haber vivido el secuestro. Por supuesto que luego me metí a De la la dinámica. comunidad emprendedora empresarial, un ponente que haya. Sí, ok. Entonces, este es el primer ejercicio que quisiera comentar así sucintamente, rápidamente, de lo que podemos hacer para que una emoción negativa le quitemos su poder. ¿Sí? Fíjense, tenemos de 60 a 70,000 pensamientos, según la ciencia actual, de 60 a 70,000 pensamientos en un día. Y un solo pensamiento, y esto lo comenta el doctor David Hopkins en uno de sus libros maravillosos que les recomiendo también leer, que se llama El poder frente a la fuerza, un solo pensamiento puede apagar nuestro sistema inmunológico cuando es negativo. Y aquí empiezo a adentrarme de lo que conocemos ahora como emociones positivas y emociones negativas. ¿Qué vivimos en la pandemia? Yo estaba muy avispado y también como académico y científico social, muy preocupado por toda esta dinámica que se empezó a generar de ponerlos casi, casi como un premio de ya llevamos 1 millón, 2 millones, 3 millones de muertos y todos estábamos apagando nuestro sistema inmunológico al permitir que el miedo nos invadiera. ¿Sí? Ojo con esto. Sí, está estudiado por una nueva ciencia de la medicina que se llama epigenética, que está estudiando el impacto del pensamiento para transformar nuestro ADN y su máximo exponente en el mundo es el doctor Bruce Lipton con un libro que se llama La biología de la creencia, que les recomiendo leer también, y la biología de la transformación. Y ellos también están metiéndose a esta dinámica de qué sucede de qué sucede con un pensamiento negativo constante, repetitivo y permanente en el cuerpo. Y están analizando también otra nueva ciencia que se llama la neurociencia, que le toma fotografías y analiza e incluso en tiempo real lo que sucede con nuestro cerebro cuando tenemos un pensamiento positivo o uno negativo. Y aquí entro en algo que es sumamente emocionante para el mundo científico moderno, que es la psicología positiva. Esta psicología positiva, que siempre les presumo en todas las conferencias que platico, incluso tuve la oportunidad de hablar con el doctor Martín Seligman, que es el padre de la psicología positiva hace como 2 semanas en Ciudad de México. Tiene este libro que les recomiendo también leer, que se llama La auténtica felicidad, que ahí es donde se plasma por primera vez el estudio, ¿sí?, científico de las emociones positivas y qué sucede cuando tenemos estas emociones positivas en el cuerpo. Sí, hay estudios muy serios de esto y Martín Seligman es el máximo exponente. Entonces, fíjense bien. Cuando nosotros, bueno, primero decirles el chisme académico, el chisme académico, ¿no? Del por qué me emociona a mí la psicología positiva, porque hay un grupo de psicólogos que se reunieron en el 2000 en Acumal, Quintana Roo, y esto se platica muy bien, está escrito y probado en el libro este que se llama El Círculo de la Esperanza, ¿sí? También de Martín Seligman. Se reúnen estos psicólogos
y empiezan a cuestionarse en el 2000 que la psicología tradicional, ¿sí? Podemos decirle así para no utilizar la palabra negativa, había llegado a su tope. Es decir, que había que cambiar el enfoque. Y es cuando empiezan a reflexionar en Acumal, Quintana Roo. Por eso yo reclamo como mexicano que la psicología positiva es mexicana, porque aquí se reunieron para platicar de ella. Y aquí se empezaron ellos a preguntar que había que estudiar las emociones positivas. ¿Por qué había que estudiar las emociones positivas? Porque se empezaron a dar cuenta que en lugar de atender desde la psicología tradicional el problema, la causa, ¿sí? Era mejor hacer más grande, ¿sí? Las emociones positivas para que las personas florecieran y salieran más rápido de sus desafíos emocionales. Fíjense bien, la psicología estadounidense tiene 100 años con William James, que tiene un libro que se llama Introducción a la Psicología. Tiene 100 años apenas la psicología. Y a partir del 2000 empezamos el enfoque con la psicología positiva. Ahora bien, ¿por qué es importante nosotros enfocarnos en lo positivo más que en lo negativo? Mire, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos emociones negativas y qué sucede cuando nosotros tenemos emociones negativas? Primero, si tenemos emociones negativas, el humor negativo y frío, ¿sí? Activa una fórmula de pensamiento de tipo zafarrancho interiormente, de combate. El orden del día, ¿sí? Es dedicarnos y consiste en centrarse en declarar, señalar, juzgar los errores del otro, del de enfrente. Y cuando estamos en emociones negativas, ¿sí? Alguien va a ganar y alguien va a perder. Cuando nosotros estamos ante una persona que tiene una emoción negativa, inconscientemente sabemos que alguien va a ganar y alguien va a perder. Cuando estamos en emociones negativas, ¿sí? Es como si existiera aquí en este cuarto en donde estoy, en esta habitación, ¿sí? Aquí hay un dragón. La mente capta, aquí hay problemas y te activa el estado interior, ¿sí? De huida, de defensa, de cuidarte. Y no estamos ante una situación donde hay un dragón cuando estamos con alguien que tiene emociones negativas. Simplemente estamos ante un desafío emocional. Entonces, eso es lo que sucede con las emociones negativas. ¿Qué sucede? Ah, bueno, y también para las mujeres, digo, si quieren considerarlo, eh, se estudió, ¿sí? Que si tienes emociones negativas, hay un estudio muy interesante en este libro de Martín Seligman, La auténtica felicidad, en donde estudian un convento y todas las monjitas hacían lo mismo, ¿sí? Comían lo mismo, rezaban igual, todo lo mismo, las mismas actividades. Y no encontraban por qué se murieron unas primero o por qué otras les dieron enfermedades terminales y a otras no. Las que manifestaron más del 80% de emociones negativas eran las que se habían muerto primero, las que se veían más viejitas, ¿sí? Y las que les habían dado enfermedades terminales. Entonces, y las que mostraron más del 80% de emociones positivas al estudiar sus diarios de vida, ¿sí? Se veían joviales, no se habían enfermado, o por lo menos no se habían enfermado de enfermedades terminales. Entonces, esto lo deja así, y así lo dice textualmente, dice Seligman, ahí se los dejo. Ahí si ustedes quieren andar en lo negativo, en lo positivo, para que vean lo que va a pasar. Es un estudio científico multicitado por todos los que estamos en este conocimiento de la psicología positiva. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos una emoción positiva? ¿Qué sucede con nosotros internamente? Amplía nuestros recursos, las emociones positivas, ¿sí? Y intelectuales, físicos y sociales. Y los hace más perdurables. Mueve a las personas a adoptar una forma de pensamiento creativo, tolerante, constructivo, generoso, relajado, ¿sí? Las personas felices son más productivas y también tienen mayores ingresos. Y siempre reflexiono yo en esto. ¿Quién le va a comprar a una persona tóxica algo? Nadie. Una pareja, ¿quién quiere estar con una pareja tóxica? ¿Sí? Nadie diga nada aquí, por favor. ¿Sí? O sea, ¿quién quiere estar? O sea, viéndolo fríamente, dices tú, oye, yo no quiero. Es más, ¿quién quiere estar con un amigo o una amiga tóxica? Que solamente estamos criticando, señalando, juzgando tus cosas o las de enfrente o las de al lado, ¿sí? Y no estamos siendo propositivos, empáticos, cooperativos, inspiradores, motivadores de todo lo que nos platica nuestro amigo, nuestra pareja, nuestros hijos o nuestra gente con la que trabajamos, ¿sí? El desafío que tenemos es empezar a reflexionar esto y movernos al florecimiento de nuestras palabras, de nuestras acciones,
e incluso hasta nuestras miradas cuando estamos con las personas para conectarnos en lo positivo. ¿Qué sucede cuando estamos con las emociones positivas? Los sentimientos positivos es como un neón, ¿sí? En donde nosotros sabemos si estamos alegres frente a alguien y compartiendo esa armonía, aquí hay crecimiento, aquí hay posibilidades de victoria a victoria, en donde todos ganemos. Esta es la comparación que hace Martín Seligman aquí ahorita sucintamente, se las puedo decir. Pero hay algo importante también que sucede con esta psicología positiva. ¿Qué es lo importante? Que por primera vez volteamos a ver, ¿sí?, cómo florecen las organizaciones y las personas desde adentro de ellos. ¿Y cuáles son estas emociones positivas? ¿Sí? Antes de entrar un poco en lo que podemos hablar del tema de la felicidad como bienestar integral, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones positivas? Porque todos podemos recordar, pues, sé feliz, sé alegre, oye, hambre, estate en paz, ¿no? Son emociones. Primero, tenemos que clasificar las emociones en tres tiempos de vida: las emociones del pasado, las emociones del presente y las emociones del futuro. Son los, digamos así, la clasificación de nuestras emociones que tienen que ver con nuestra experiencia de vida en estos tres tiempos, ¿sí? Primero, tenemos que reflexionar las emociones del pasado, las positivas, ¿sí? ¿Cómo recomendamos que volteemos a ver el pasado cuando hablamos del pasado? Bueno, tenemos que hablar con satisfacción, esa es una emoción positiva reconocida. Dos, tenemos que hablar con complacencia, con realización personal, con orgullo y con serenidad. Estas emociones, así las reconoce Martin Seligman, son las emociones positivas del pasado. Si usted va a voltear a ver el pasado, voltea a través de estos lentes de satisfacción, de complacencia, de realización personal, de orgullo, de serenidad. Y yo le agregaría una más que la debatí con el doctor Seligman cuando estuve con él en México: el perdón. ¿Sí? Hay que voltear a ver el pasado con perdón. Perdonarte a ti y perdonar a los demás, a los que crees que te hicieron daño, ¿sí? Porque todos nos hacen crecer, esto es un punto positivo de todo lo que vivimos. ¿Sí? Así como a mí el secuestro, si no hubiera vivido el secuestro, no estuviera, créanmelo, aquí frente a ustedes, porque no hubiera interiorizado mi vida, ¿sí? Entonces, el perdón creo que también es uno de los lentes con los que debemos de voltear a ver el pasado para poder liberar las emociones del presente. Y entramos con las emociones del presente. ¿Cuáles son estas emociones del presente? Y aquí les quiero comentar un dato del doctor, eh, que lo aprendí con el doctor Tal Ben Sahar. Dice, las emociones, todas las emociones pasan por un mismo tubo emocional. Fíjense, esta analogía me parece maravillosa. Todas las emociones, todas, pasan por un solo tubo emocional. De tal suerte que, si tú tienes una emoción, ¿sí?, que está, como le decimos, atorada, o estás en una emoción negativa, no vas a poder vivir todas las demás emociones que puedes experimentar, incluidas las positivas, por supuesto. Y aquí, ahorita, al finalizar de esta plática, les voy a hablar de la técnica que se utiliza para que exista un cambio verdadero en las personas. Uno verdadero, ¿sí? Uno real, uno que está estudiado también por la ciencia y dice, esta es la forma de cambiar de las personas. Entonces, el tubo emocional por donde pasan todas las emociones, necesitamos que fluya. Y aquí voy a la primera emoción más importante de todas las emociones en el presente. En este presente el que estamos aquí y ahora, importante emoción, y la más importante que ha dicho el doctor Martín Seligman, es la fluidez, ¿sí? O como dicen los reggaetoneros, el flow, ¿no? Necesitamos vivir en el presente el flow, fluir. Pero no vamos a poder fluir, no vamos a poder fluir si estamos pensando del pasado negativo, si estamos enojados con el pasado, si estamos reclamándole a todos los del pasado que por culpa de ellos estamos como están. No, tenemos que soltarlo, tenemos que perdonar, tenemos que hacer pequeñas esas imágenes del pasado negativas y soltarlas. Que bueno, aunque no estamos en un ejercicio propiamente, es una plática, cuando tengamos oportunidad, con gusto, hacemos el ejercicio ya a profundidad, ¿no? Pero bueno, la primera emoción del presente es la fluidez. La segunda es la alegría, ¿sí? También el éxtasis es una emoción del presente. La tranquilidad es una emoción del presente. El entusiasmo es una emoción del presente. La euforia es una emoción del presente. El placer es una emoción del presente. Pero estas emociones pasan por el mismo tubo emocional y obedecen a distintas circunstancias cada una de ellas, ¿sí?
Pero ahora vamos con las emociones positivas del futuro. ¿Cuáles son estas emociones positivas que ha estudiado la psicología positiva? Pues bien, las emociones positivas del futuro, y esto lo vuelvo a recalcar, ya lo dije, pero me encanta decirlo, dice el doctor Seligman, dejemos que las emociones del futuro nos jalen, las emociones positivas, y estas son 4. Una es optimismo, otra es confianza en el futuro, otra es fe y otra es esperanza. Esta es la clasificación de las emociones positivas que hasta el día de hoy la ciencia ha estudiado, ha observado, ha probado y pues bueno, lo más importante de esto es que nosotros empecemos a cultivar y utilizan esta palabra que me encanta porque además soy hijo orgullosamente de un agricultor, ¿sí? Y conozco el proceso del sembrado, del cultivar una semilla. Mi papá sembró, siempre les digo a mi familia, mi papá sembró semillas para alimentar al mundo y a mí me gusta sembrar semillas de emociones positivas en el corazón humano para alimentar la esperanza, ¿sí? Y esto es lo que quiero hacer con ustedes con esta plática el día de hoy. Entonces ya sabemos qué sucede cuando hay emociones negativas frente a otras positivas y ya sabemos cuáles son todas las emociones positivas que hasta el día de hoy hemos descubierto a través de la psicología positiva del pasado, del presente y del futuro. Si alguien aquí tiene alguna pregunta, yo no tengo ningún problema, Adri, en que pregunten, en que haya una interacción, ¿sí? Porque voy a pasar a una parte del estado de felicidad. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras áreas de vida? La felicidad también tiene un significado de que estamos en un estado de fertilidad, ¿sí? Cuando estamos felices, estamos en un estado de fertilidad. Y me gusta utilizar esta palabra. ¿Por qué? Porque con todo esto que ya les expliqué, todo lo que hagamos, ¿sí? Todo lo que hagamos siempre va a ser fértil. Cuando hagamos ejercicio, cuando tengamos una conversación con nuestra pareja, cuando tengamos una conversación en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, si estamos conectados con una emoción positiva interior, siempre estaremos en un estado de fertilidad. Es decir, todo lo que vayamos a construir va a generar, va a florecer, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Nadie? Adriana, ustedes. Me quedo con algunas para el ratito. Sigo, Ok, porque sí quiero ok. preguntar, pero creo que mejor espero el otro momento. Ok. Bueno, pues miren, algo que sucede, que me parece muy importante, de la... Y aquí pasamos, ¿cómo le vamos a hacer para cultivar nuestras emociones positivas? ¿No? Yo creo que esta sería una pregunta que todos los que están escuchando esto, me gustaría sintetizar también de todos estos libros que hay, de todas estas nuevas ciencias y conocimientos que están en boga, que están actualmente, y que soy un apasionado en investigar qué es lo último que esté pasando para ayudar a las personas a cambiar rápido, ¿sí? Rápido, porque hoy por el mundo se mueve rápido. Quiero sentirme bien ya, no en 6 meses ni en 3, hoy, ahorita, en media hora, ¿sí? Mis entrenamientos duran 1 hora, pero en 1 hora transformamos la emoción y los dejamos entrenando, ¿sí? El enfoque de mi libro precisamente es que nos convirtamos todos en atletas emocionales y somos, y soy, a través del libro, el primero en el mundo que plantea este enfoque de ver a la mente como un músculo que podemos entrenar. Así como entrenamos el cuerpo, ¿sí? Así como desarrollamos una destreza, así nosotros también podemos entrenar nuestra mente y en consecuencia nuestras emociones, porque déjenme decirles algo más. ¿Dónde sucede todo lo de las emociones? ¿Sí? Lo interpretamos a través de la mente. Si no tuviéramos una mente, créanme que no supiéramos ni qué es paz, ni qué es tranquilidad, ni no supiéramos nada. Seríamos como un árbol ahí, que bueno, aunque los árboles ya se sabe que también sienten, ¿verdad? Pero por lo menos racionalmente, no supiéramos distinguir de esto de las emociones. Pues bien, fíjense bien, ¿qué sucede ahora con la ciencia de la felicidad? O esta nueva ciencia que ha desarrollado el doctor eh, Martin Seligman y que hace más con todo este tema de la psicología positiva. Y él menciona cinco, cinco, ¿sí? 5 dimensiones o 5 componentes para que nosotros seamos más felices. De hecho, uno es en el libro donde lo pueden checar esto, se llama así, Más felices
a pesar de todo, del doctor Tal Ben Sahar, ¿sí? Que de hecho lo acabo de ver y platicamos de este tema, del enfoque del atletismo emocional, le gustó mucho, y a mí me encanta porque soy un atleta de todos los días hacer ejercicio, y eso tiene que ver con la felicidad. Miren bien, se estudió a más de 80 países, más de 15,000 personas, y empezaron a investigar cómo es esto de la felicidad. La felicidad que nos han vendido acá en Occidente ha sido una felicidad a través de los títulos, de lo material, de las casas, de los carros. Y hay toda esta una cultura sorprendente. Ahora me sorprende porque he tenido oportunidad de estar en otros países y comparar cómo se comportan las personas y cómo perciben esto. Y cualquiera podría decir, si no tienes lo mínimo, pues no puedes ser feliz. Pues no, no está ahí la clave de la felicidad. La clave de la felicidad, que dice el doctor Tal, por eso la podemos enseñar, está en 5 componentes o 5 dimensiones. Vamos al primero, ¿sí? Y esto él le llama bienestar integral para ser más felices. ¿Cómo podemos tener un bienestar integral para ser más felices? Y lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? O bueno, no hay un orden, puede ser disperso, ¿sí? No altera el resultado, pero voy a empezar por un componente del bienestar integral. Y es precisamente el bienestar intelectual, ¿sí? ¿Qué es esto del bienestar intelectual? ¿Sí? Está probado que las personas que siguen aprendiendo algo, ¿sí? Un instrumento, un idioma, un conocimiento, a través de un podcast, a través de un libro, ¿sí? Van a contribuir a su bienestar integral. Entonces, un componente de más felicidad o del bienestar integral es que sigas aprendiendo. Por eso le llama el bienestar intelectual, ¿sí? Otro, otro es el bienestar físico. A todos nos dijeron haz ejercicio, come frutas y verduras, ¿sí? Pero también dentro de este bienestar físico está el compromiso de que obviamente lleves una vida equilibrada, pero que hagas ejercicio. ¿Por qué? Porque es importante hacer el ejercicio. Porque generas endorfinas, porque autogestionas tus emociones. Por eso, de hecho, ayer publicó una frase en mis redes y les decía, el ejercicio físico también es un atletismo emocional. Porque a poco no, después de que haces ejercicio, empiezas a sentirte mejor por todos estos químicos internos que emite el cuerpo a tu favor, ¿sí? Por eso yo digo en este capítulo del lenguaje interior, ¿cómo le hacemos para poner todo tu lenguaje interior a tu favor? Bueno, el cuerpo también te puede ayudar a que pongas tu lenguaje interior a tu favor a través del ejercicio. Entonces, el ejercicio físico, sí o sí, es eso es una actividad que tienes que hacer todos los días. Camina, corre, nada, bicicleta, lo que quieras practicar. Pero si usted se pregunta hoy que no es lo suficientemente feliz, haga ejercicio todos los días para que vea cómo empieza a cambiar esa percepción de la vida. Todos los días o 3 días a la semana como mínimo. Y si no tiene tiempo, porque también vivimos en una sociedad que no hay tiempo, practique estos ejercicios que también están estudiados, que se llaman HIITs, que son ejercicios de intervalos rápidos para acelerar el corazón, ¿sí? Para que usted reciba los beneficios del ejercicio. Ok, ya llevamos 2 componentes, intelectual y físico. Vamos al tercer componente y se empieza a poner, digámoslo así, emocionante y desafiante. Para poder tener más felicidad y tener un bienestar integral, necesitamos nosotros tener un bienestar relacional. Óiganme bien esto. Necesitamos tener un bienestar relacional. ¿Qué significa tener un bienestar relacional? Necesitamos cultivar, necesitamos generar una comunicación, primero, que este es el enfoque también de mi libro, porque voy hacia adentro, ¿no? Desde adentro hacia la felicidad. Primero necesitamos, ¿sí? Empezar a llevarnos bien con nosotros mismos. Primero, el bienestar relacional. ¿Cómo pienso de mí? ¿Cómo me veo al espejo? Y digo, qué bien me veo, me acepto, me quiero, me apapacho, cómo me cuido, cómo me amo. Varios amigos me han dicho a veces, oye, te vimos comiendo solo en tal restaurante. Y digo, no, estaba conmigo comiendo. Nadie nos ha enseñado a estar con nosotros, porque nuestro lenguaje interior está en nuestra contra. Nuestro lenguaje interior hablo de voz interior, emoción, sentimientos y pensamientos. Ese lenguaje interior, si está en nuestra contra, pues nos vamos a sentir solos. Pero si empezamos a apreciar, ojo, a apreciar lo que somos,
cómo somos, cómo nos vemos, lo que sabemos. Aprecia, por más mínimo que sea un logro, por más mínimo que sea que crea lo que tengas, aprécialo y hazlo grande, ¿sí? Aprécialo. Nadie más lo va a apreciar que tú, créemelo. Nadie más, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus padres, nadie. Tú solo a ti mismo, el primer paso del bienestar integral también es esa comunicación relacional contigo, ¿sí? Siempre me dicen, oye, ¿y si chocas? Y les contesto, ¿y si me saco la lotería? ¿Por qué pensar en chocar? Es que a lo mejor te va mal. ¿Y si me va bien? Es una decisión. Pero fíjense, aquí les quiero comentar algo rápido. Y lo planteo así en mi libro. Lo que pones tú en la pantalla mágica de la mente, el cuerpo, no le importa si es verdad, no le importa si es mentira, si es del pasado o del futuro, el cuerpo te emite los químicos internos para provocarte esa emoción o ese sentimiento. Y ahorita hablo de esa diferencia. Pero cuidado con lo que pongamos en nuestra pantalla mágica, porque el cuerpo nos va a hacer sentir eso. Entonces, si eso va a ser así, pues mejor voy a imaginarme cosas positivas. ¿No lo creen? Es más simple, es más saludable, me voy a ver más joven, ¿sí? Y voy a durar más en la vida porque ya está probado. Entonces estábamos con el bienestar relacional. El primer bienestar relacional es con nosotros mismos. Y eso se puede entrenar y es parte de lo que hago en mi coaching de atletismo emocional. Pero hay otro bienestar relacional que es más desafiante. Oye, si no he aprendido a llevarme bien conmigo mismo, pues ahí te encargo con el de enfrente, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe del trabajo, ¿sí? Necesitamos dejar todo ese chismererío de la vida y de las personas. Y aquí les quiero comentar otro chisme académico muy bueno, ¿sí? Las personas, se estudió que la mitad del tiempo en el trabajo están hablando de cosas personales y no están trabajando. Por eso es un desafío para las empresas hoy por hoy en el mundo. Entonces, dejemos los chismes, dejemos juzgar, dejemos de criticar, dejemos de señalar y veamos cómo empieza a florecer las relaciones de los demás. Sí, la gente es me critican, no valen no sé qué, se meten conmigo, hablan de mí, todo eso ya lo sabemos. Pero si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a tener el mismo resultado. Si queremos resultados más beneficiosos en nuestras relaciones, necesitamos empezar a construirlas en positivo. Y esto es perdonando, dejando de juzgar y de criticar y de señalar y empezando a tener una apertura hacia una empatía y cooperación con el de enfrente y más cuando trabajamos con ellos y más cuando está en nuestra propia casa, que son nuestros hijos o nuestra familia. Entonces, el bienestar relacional tiene que ver con cómo me llevo conmigo y cómo me llevo con los demás para tener más felicidad. Ok, vamos ahora a otro bienestar también, que es el bienestar emocional. Esta parte de las emociones necesitamos cuidarla, necesitamos protegerla con todos los soldados que tengamos, con todas las herramientas, porque eso es lo que va a garantizar que estemos en paz y que podamos vivir esa fluidez cuando tenemos bienestar emocional. ¿Sí? Y aquí, pues obviamente, como país y como Latinoamérica tenemos un gran desafío. No hay educación emocional, es un tema que necesitamos empezar a provocar, a incentivar como sociedad, vista con ojos hacia la esperanza y optimismo en el futuro, que imagínense ustedes si todo esto lo hubiéramos aprendido de niños, nos lo hubiéramos pasado súper bien, porque empezaríamos a manejar nuestras emociones y no, como nos decían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿sí? Con el tiempo todo pasa, ¿no? Y si no pasa, y todavía siento la emoción aquí, entonces, en lugar de con el tiempo todo el pasa, yo digo, con nuestro poder de nuestro lenguaje interior, pasa rápido todo lo que quieras, si lo pones a tu favor, ¿sí? Esa es una clave importante de este conocimiento. Y como último componente del bienestar integral, ¿sí? Es el bienestar espiritual. Y este tema es también sumamente apasionante porque dice el doctor Bruce Lipton, padre de la epigenética, durante muchos millones de años dejamos nuestro bienestar espiritual en manos de pastores, de sacerdotes, de guías, de gurús y demás. Y en esto no estoy hablando más de las religiones. Simplemente reconocer que el verdadero poder de conexión se encuentra contigo. Y tú decides. Ese poder divino, porque fíjense, hagámonos una pregunta rápida. ¿Qué activa el corazón? ¿Por qué el cuerpo, cuando te rajas aquí, se pone a trabajar para curarte? ¿Quién le dice? Nadie le dice.
Por eso varios autores dicen, si nos hubieran dejado a nosotros todo, no lo hubiéramos armado, ¿sí? Porque el cuerpo inconsciente, y para mí el cuerpo divino, la chispa divina que hay dentro de nosotros, se encarga de mantener la vida y te avisa. Un dolor aquí, ve al doctor, te está avisando, una alarma, ¿sí? Entonces, el bienestar espiritual, el doctor tal vez Sajar lo enfoca también en que tengamos un propósito de vida, ¿sí? El bienestar espiritual tiene que ver con tengas un propósito de vida. Lo puedes tener en una religión o lo puedes tener fuera de una religión. Pero si tú tienes un propósito de vida, es parte de este bienestar integral. Y con esto, fíjense, recuerdo una frase muy bonita del doctor de Osho en uno de sus libros que se llama El ABC de la Iluminación, ¿sí? Y él decía, las religiones ven por la circunferencia, la espiritualidad en el centro. Las religiones es para las masas, la espiritualidad es en individual. Las religiones tienen que ver con el Cordero de Dios y la espiritualidad tiene que ver con el rugido de un león dentro de ti. Ese es el rugido interior cuando tienes un propósito de moverte hacia lo que tú quieres en la vida. Entonces, estos 5 componentes, amigos y amigas que estamos del otro lado de las pantallas, es un estudio ya. No puedo decir que el único, porque sigue habiendo más, pero es el que más avanzado tiene el tema de que si usted practica estos 5 dimensiones de la vida, del bienestar integral, vamos a tener más felicidad. Y si te fijan, nunca comenté que un título, nunca comenté que una casa, nunca comenté que un carro, nunca comenté que un puesto, nunca comenté que el amor de tu vida. No, tiene que ver contigo. La comunicación es hacia adentro de todo esto para poder tener la percepción de unos ojos llenos de optimismo, llenos de fe y llenos de esperanza cuando practiquemos esto y lo cultivamos todos los días. Y sí es posible hacerlo. Sí es posible. ¿Y saben qué? Es gratis. Que esa es otra cosa. Bueno, a mí me costaron muy caros los cursos de la felicidad. A mí, Me de hecho, supongo. les decía en broma, oiga, la felicidad con ustedes es muy cara, compañeros. La felicidad con ustedes es muy cara. Pero bueno, ese es el conocimiento de lo que queríamos platicar esta mañana. Obviamente sé que la gran pregunta de todos es cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Tengo ¿Sí? una antes del cómo hacerle, Ándale, pero mejor que nos pregunta por ándale. aquí, Mario, que si puedes repetir el último pensamiento de la religión para las masas y su autor. Claro, en el libro, ¿sí? El autor es Osho, ¿sí? Este filósofo del siglo pasado, que se llama Osho, tiene un libro que se llama El ABC de la Iluminación, y él decía, las religiones ven por la circunferencia, es decir, por los alrededores, la espiritualidad en el centro. Las religiones, sí, adoran el cordero de un Dios, ¿sí? Y la espiritualidad es el rugido de un león dentro de ti. Me encanta esta frase y siempre la ando repitiendo en todos lados, porque la verdad, la espiritualidad tiene que ver con que ese león eh, espiritual o esa fuerza divina ruja dentro de ti. Y el rugir significa, no hay otra, no significa algo extraordinario, significa que te conectes, que confíes, que creas, que despiertes y que sepas que todo lo que sucede depende de ti. Y todo lo que tú quieras, puedes ir por él, ¿sí? Y yo siempre digo esto también cuando hablo de este componente. Hasta el último día de mi respiro lo voy a intentar, porque de eso se trata esto, de intentarlo, de hacerlo. No nos quedemos con ganas, siempre les digo a muchos, de invitar a alguien a bailar. Ve y que te diga que no, el no ya lo tienes, ¿no? Así cualquier proyecto de vida, el no ya lo tienes, ve por el sí. Pero cuando vayan por el sí, vayan con una sonrisa, vayan con la certeza de que lo que hagan siempre los va a subir a otro nivel, ¿sí? Creo que este conocimiento de ir hacia adentro es una gran oportunidad para la sociedad actual, ¿sí? De reconocer. Y siempre cuando le abro los ojos a alguien después de uno de mis entrenamientos, les digo esto, ¿cómo te sientes? Me dicen, súper bien, impresionante, me siento cambiado, no sé qué. Bueno, esto lo hiciste tú, con tu mente. No soy solamente un guía que hizo un método, que en mi método fusioné la programación lingüística, fusioné la psicología positiva, las ciencias de la felicidad, la inteligencia emocional de Daniel Goleman también, ¿sí? Porque tiene que ver la inteligencia emocional con la autoconciencia, la autogestión emocional y la empatía, y esto se fusiona
para que nosotros emprendamos este camino del florecimiento personal. ¿Sí? Entonces, Pues nos quedamos así con cara de, o sea, finalmente, o sea, no es que hayamos descubierto el hilo negro porque al final ¿no? creo que todo de una u otra manera ya lo habíamos escuchado, pero lo que me deja a mí súper, súper claro es que al final depende de ti, no depende Claro, de una estrategia, no depende de una fórmula, no depende de que alguien venga y me diga cómo, o sea, realmente todo está dentro de ti, o sea, no hay otra manera de cómo salir. Pero yo tenía guardada una pregunta, porque de repente por ahí, antes de pasar a preguntas, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, o quiere abrir su micrófono, ¿qué pasa? A lo mejor no es tu caso, pero a lo mejor dentro de tu caso, o sea, de tu entorno, tienes gente bastante negativa. ¿Cómo claro. puede uno aportar para no sentir el rechazo de ese imán que uno siente a veces cuando dices, bueno, es que yo no sé, no es que yo sea la súper positiva, ¿verdad? O sea, pero dices tú, ay, a veces no tiene uno ganas de estar con la gente que trae algún tipo de situación y que la ves negativa, negativa y negativa, que hasta dice uno, ya hasta me da flojera salir con Jorge de lo negativo que es Jorge, o sea, ya mejor no quiero ni verlo. O sea, ¿cómo podemos nosotros, Jorge, aportar un poco más allá? Porque tú puedes llegar así con toda la felicidad, así con el confeti, como digo yo, y la serpentina encima de que tú vienes y dices tú, oh my God, ¿qué voy a hacer con esta persona que por más que quieres y que intentas, obviamente me queda muy claro, depende de ella, no de ti, pero uno cómo podría aportar un poco o sumar para ayudar a que haya ese cambio de estado? O sea, yo sé que no hay una palabra mágica, pero ¿qué podríamos hacer? Fíjate, te quiero decir un dato. El año pasado, en Monterrey, en Nuevo León, se registraron más de 370,000 personas en depresión y 850,000, según el INEGI, en ansiedad. Ujú. 850,000 representan el 15% del total de nuestra población y más de 350 se suicidan. ¿Por qué te quiero decir esto? El primer paso que nosotros debemos de realizar como un deber humano, como personas, ¿sí? Es tener, lo dijo, bueno, ahorita recuerdo, el libro se llama La civilización actual, ahorita recuerdo el autor, y él mencionaba que la única forma de salvar nuestra civilización como humanos era la empatía, precisamente. O sea, primero nosotros tenemos que ser empáticos. Y aquí quiero hacer quiero hablarles de la clasificación que habla el doctor eh, Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, así reconocido, en uno de sus libros que se llama El líder resonante. Y él ahí explica los tres tipos de empatía que tenemos las personas. Una es la empatía, ¿sí? Emocional, por supuesto. Tratar de entender a esta persona que es negativa, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el que es negativo, nadie le ha enseñado a hacer el positivo. El que es negativo seguramente está sufriendo situaciones que no conocemos, ¿sí? Deudas, pareja, demás. ¿Quién nos ha enseñado educación emocional? Por eso es mi desafío, por lo menos aquí en México, de tratar de que el sistema educativo se enfoque para allá, ¿sí? Nadie nos enseñó esto. Entonces, y esto, fíjate, me pasa mucho con los jóvenes. ¿Sí? Cuando les enseño esto, ¿sí? Porque luego ellos, como atletas emocionales, pues ¿quién puede con ellos? Y Ujú. empiezan a ver a todos como la palabra del norte, ¿no? Todos son unos, no. Y luego los padres vienen y me dicen, oiga, doctor, es que este ya se siente Superman. Pues sí, pues ese atleta emocional está entrenando la mente a su favor y luego les tengo que enseñar empatía con el mundo. Porque así como el que va a correr, si le juegas una carrera ahorita, pues te va a ganar. ¿Sí? Así también el que entrena sus emociones y se convierte en atleta emocional, pues no es más fuerte emocionalmente para poder ver las situaciones de otro. Pero el otro que no ha entrenado, tenemos que tener la empatía para comprenderlo. ¿Sí? Primero, la empatía. Y la empatía que explica Daniel Goleman es la emocional. La segunda empatía, ¿sí? La segunda empatía es la empatía solidaria, es decir, si vemos que alguien batalla con algo y no puede solo, le vamos y le ayudamos, nos metemos en actividad, apoyar esa situación, ¿sí? Si están en tu casa
hay un desorden en la cocina y tu hija sola está limpiando, pues tú te metes a ayudarle. Es una empatía solidaria. Y ahí la tercera y más desafiante, ¿sí? Es la empatía racional. ¿Por qué el de enfrente piensa como piensa? Tratar de empatizar con eso, por la cultura que digo, siempre en el mundo internacional se respeta la autodeterminación de los pueblos, precisamente porque derivan de una cultura tradicional que vienen ellos aprendiendo y no la podemos juzgar cómo se comportan los pueblos del mundo. Somos diferentes en historia y de origen, incluso de la forma de tener nuestros gobiernos. Entonces, el primer paso, sí, es la empatía. El segundo con las personas negativas, es necesario apreciarlos. Y apreciarlos me refiero en qué bien te ves hoy, Ok, qué bonita se te ve la blusa. Oye, he notado que tú esto lo haces muy bien. Y bueno, y esto ya va a depender también de tu personalidad. Pero claro. si queremos nosotros empezar a cultivar lo positivo en nuestro entorno, con nuestras relaciones y con este tipo de personas negativas, oigan, a mí me pasa con mi mamá. O sea, con la primera que me pasó esto es con mi mamá. No sé, y ella misma le dice a sus amigas, oye, no, fíjate que mi hijo no me deja contarle nada negativo. Pues sí. porque, porque sabemos lo que sucede, o bueno, ya con este conocimiento sabes lo que pasa y lo que genera un ambiente negativo. Ahora, ojo con esto que voy a decir también. No quiere decir que vamos a hacer el sol brillante todos los días, que vamos a estar sonriendo y no estamos experimentando la gran experiencia de ser seres humanos. La gran experiencia de ser seres humanos, y eso también lo explica el doctor Tal Sajar, es que te permitas sufrir, te permitas llorar, te permitas sentir tristeza también. Pero lo explico también en mi libro, ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿por cuánto tiempo yo debo estar llorándole a una expareja? ¿Qué? ¿6 meses? ¿Un año? No, yo prefiero que sea rapidita la cosa. O sea, Hay si que vamos a ponerle tener fecha de emociones, caducidad luego, luego, porque claro. si no te puedes quedar inmerso en las emociones, digo, porque cuánta gente hay que dices tú, se le fue la vida en situaciones como la que acabas de comentar, o cualquier otro tipo de situación que dices tú que nunca resolvió. Y aquí vamos con el cómo. Y platico, digo, de los casos que he atendido fuertes, fuertes, otros fuertes. Cuando viene a una persona que ha sido violentada físicamente o ha sido violada, ¿sí? Lo primero que hago es que ya no platiquen con nadie de eso. Nada más con las personas, una o dos les digo, ya. Es más, mis amigos lo saben y mis amigas. Me empiezan, no, es que mi esposo, no sé qué. A ver, ya, ¿a quién les platicaste? No, pues le platiqué a mi mamá, ¿a quién más? A mi mejor amiga. Ya no le platicas a nadie. Tienes que apagarle la energía negativa a las expresiones, porque vuelves a conectar la emoción. Por eso la psicología dijo, en lugar de enfocarme al problema, de estar, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué siente cuando la golpean? Oiga, ¿y dónde estaba? No, vamos al florecimiento. ¿Cómo le hacemos para que usted apague eso, le perdone y se conecte con la fe, con el optimismo, con el agradecimiento, con la esperanza? Porque finalmente es más saludable para empezar. Ya, probado para empezar. Entonces, ¿qué necesidad de que una emoción te dure eternamente, no? Yo creo que no. Las negativas no, y las positivas hay que estarlas cultivando constantemente en todo lo que hacemos. Pero entonces, una de las cosas que hago es, ya no hablas de lo negativo, más que para entenderlo y superarlo y a lo que sigue. Ok. Imagínate el pensamiento. Si yo hubiera seguido repitiendo el pensamiento del secuestro, lo estuviera repitiendo, 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 te aseguro que ni siquiera hubiera estudiado más, que me hubiera asustado, que me hubiera caído en estar en el miedo, ¿sí? En la desesperanza. Y por supuesto que no hubiera salido adelante en mi vida porque esas emociones no te impulsan, no te ayudan para que tú puedas florecer en cualquier decisión que tomes de tu vida, ¿sí? Entonces, Correcto. de aquí vamos con el cómo funciona, o por lo menos platicado el cómo funciona, porque pues bueno, hay entrenamientos que yo puedo hacer para que cómo funciona, y hay muchos métodos, pero se ha identificado uno en particular. Miren, el doctor Tal Ben Sahar estudió quiénes cambian y quiénes no cambian, y quiénes tienen un cambio permanente y quiénes no, y mostró en este estudio a tres tipos de personas. Las primeras personas
que iban a un curso con Tony Robbins o que iban a un curso de transformación, iban y decían qué padre estuvo, ¿no? Esa no cambiaba. Esa nada más dijo qué padre estuvo. La segunda persona, ¿sí? Que vivió un efecto luna de miel, que le denomina así la ciencia, porque va así lineal y luego crece de que, ay, estuvo súper padre, estuvo maravilloso lo que nos platicó Jorge Segoviano en el total, ahí con él, ay, sí, bien bonito, qué padre, y luego ya baja y queda otra vez igual, Acá. ¿sí? De qué emocionante lo que dijo, pero adiós, no lo volviste a hablar y todo, el momento, una semana, 2 días te duró y se acaba. Entonces, ¿quién cambia? Y eso tiene que ver con el atletismo emocional, fíjate. Tiene que ver con el atletismo emocional. ¿Quién cambia? ¿Quién recuerda? ¿Quién repite y ritualiza el conocimiento? Otra vez. ¿Quién cambia? ¿Quién recuerda? ¿Quién repite? Y quién ritualiza el conocimiento. Dicho por el doctor Tal Ben Shahar. Y se estudió a las religiones del mundo del por qué son lo que son hasta el día de hoy. ¿Por qué las religiones? Ustedes podrán saberlo, porque alguna vez han asistido. ¿Por qué? Porque repitan, recuerden y ritualizan. Entonces, si tú quieres interiorizar un conocimiento para cambiar, tienes que recordar, repetir y ritualizar. Si ya sabes cuáles son las emociones positivas, ¿qué vas a hacer para adoptarlas? Recordar. Y fíjense, uno de los ejercicios de recordar es pon una foto en tu escritorio de algo muy feliz. Cuando recibiste un reconocimiento, cuando nació uno de tus hijos, cuando compraste un carro, cuando, no sé, algo que aprecies de ti, ponlo ahí y estarlo viendo todos los días. Es una forma de recordar lo positivo, ¿sí? Es una forma de recordar lo positivo. O haz tu cuadrito del futuro de cómo te quieres ver El y vision board. ponlo ahí, porque es una forma de recordar lo que quieres. Pero estarlo haciendo todos los días, lo estás repitiendo, ¿sí? Y si además de estarlo viendo, ponle música, porque yo tengo un ejercicio con música, la música que más te guste. Ponle música y trata de cerrar los ojos y de imaginarte eso que quieres del futuro. Sí, pero ojo, recordar, repetir y ritualizar, ¿sí? ¿Qué, qué podemos hacer? Por ejemplo, háganlo. Denle las gracias a la gente que aman. Hagan una carta, cítenlos en un lugar y te cité para darte las gracias por esto. Y vean lo que va a pasar con su emoción personal, ¿sí? Entonces, cultivar las emociones positivas tiene que ver con el cuerpo, si hagan ejercicio, tiene que ver con apreciar lo mejor de ustedes del pasado, que se le llama el método de indagación apreciativa, o sea, lo mejor de su pasado, póngalo en una foto, póngalo en un dibujo, póngalo en algún artículo que le recuerde algo de lo mejor de su pasado, puede ser un cuadro, puede ser un libro. Yo tengo todos los días aquí en mi oficina, y te los muestro, este, este premio Nobel de Literatura que se llama Kipling. ¿Sí? Y es un mensaje que le manda el hijo a un padre y le hace un poema y todos los días lo leo porque me llena de mucha esperanza. ¿Qué es lo que te inspira a ti? ¿Qué vas a leer todos los días para recordarte que puedes tener esperanza? ¿Sí? Esa es la forma de cultivar todas las emociones positivas, recordando, repitiendo y ritualizando. ¿Cómo voy a activar las emociones positivas interiormente? Recuerda lo mejor de tu pasado. Nada más, escoge 5 imágenes de tu pasado positivo. Ahora sí vamos a lo contrario, a apagar las imágenes. Hazlas grandes en tu mente, estarás recordando. Yo escojo una meditación activa todos los días en la mañana. Se ríen de mí en el gimnasio porque estoy caminando con los ojos cerrados y estoy haciendo este ejercicio, recordando lo mejor del pasado, imaginando lo mejor del futuro. Y todos los días lo hago en la caminadora, por eso es recordar, repetir y ritualizar. Y por eso un atleta se convierte en atleta, porque todos los días hace ejercicio, todos los días hace entrenamientos, lo repite, lo recuerda y lo hace un ritual o un estilo de vida. Empecemos también, cuando hablemos de las cosas positivas. Empecemos a hablar de eso, todo lo positivo. Hay un ejercicio también que pueden hacer, dejen de ver las noticias, porque las noticias nomás está haciendo grande lo negativo que pasa. Claro, aquellas que nos competen como ciudad, como Monterrey, como Nuevo León, está bien verlas, pero otras a un lado, ¿sí? Y pues bueno, esos serían algunos de los consejos
que nosotros podemos estar haciendo todos los días para estar más en las emociones positivas que las negativas. Hablen de lo positivo. Si van a hablar de cosas negativas, que sea nada más con una persona porque necesitas expresarlo y platicarlo. Pero no, como decimos, riega el tepache, todo el mundo se enteró en tu oficina que te separaste o que debes el carro, que no tienes dinero para pagar, no sé. Lo que sea negativo para ti dentro de tu percepción personal. Entonces, empecemos a pensar en positivo, todo lo que te quieras imaginar el futuro en positivo, es la indagación apreciativa sobre el futuro, ¿sí? Empecemos a reconocer lo positivo en los demás, lo positivo que hace tu hijo, lo positivo que hace tu hija, lo positivo que hace tu equipo de trabajo o lo positivo que tiene el trabajo que estás. Empecemos a apreciar lo positivo en el de enfrente, ¿sí? Y sobre todo, empecemos a abrazarnos nosotros mismos con una gran pasión y con un gran amor hacia la vida que late dentro de ti. Todos los días recordar, repetir y ritualizar esto. De esa forma creo que vamos a fortalecer todo lo que somos como personas, como seres humanos, y nos vamos a encaminar a un mundo personal más lleno de esperanza. Totalmente, Jorge. Creo que nos has dejado, para hacer mañana, tan de mañana a las 11 de la mañana, creo que nos has dejado con mucha tarea, con mucha reflexión. Yo me quedo verdaderamente, reflexionando mucho con esa parte de el cómo yo misma visualizo mi felicidad y cómo yo mismo transmito mi felicidad hacia los demás porque de ahí parte el tema del entorno, el cómo te ven los demás, o sea, porque muchas veces dicen, ay, es una persona que es de tal o cual manera, y mucho tiene que ver, es como cuando decimos, pues eso dice más de ti que de mí, o sea, y creo que ahí es en donde nos tenemos que poner nosotros nuestros zapatos, chicas, en donde tenemos que ponernos a pensar más, no es tanto por el qué dirán, o sea, mis acciones, mis emociones, qué dicen de mí contra el reflejo de lo que las demás personas perciben. Y no es por el tema de, que si me importa o no me importa lo que piense la gente de mí, no es lo que pienses o lo que piensen de ti, es realmente lo que tú transmites, porque cuando tú transmites este tipo de emociones, lo acaba de decir Jorge, nos queda así, florece todo lo que tenemos en nuestro entorno. O sea, haces que esa manifestación se pueda, ahora sí que como dicen, no nada más transmitir, que se te pegue lo feliz que yo soy, o sea, que qué padre es cuando decimos, si tú eres feliz, yo celebro tus, ¿cómo se llama? Tus logros, de la misma manera como si fueran míos, y eso lo hacemos mucho con la gente que está muy cercana a nosotros. Esto lo tenemos que hacer, o sea, con todo el mundo. Ver a alguien feliz. ¿Cuántas veces no vamos por la calle y le sonríes a alguien? Se te cae viendo algunos con cara de, ¿qué le pasa? Y otros te devuelven la sonrisa y que dicen, ay, mira qué padre. O sea, ¿cuántas veces no le dices a la persona cuando estás pagando? Bueno, a mí me pasa mucho eso cuando estoy pagando el estacionamiento y que les digo, que tengas un buen día. Ay, gracias. Nadie me había dicho nunca eso. O sea, ¿cómo ese tipo de gestos tan simples nos ayudan a nosotros mismos a sentirnos bien y emanar esa felicidad que hoy por hoy no está en otro lugar que no sea dentro de ti? Y hoy Jorge nos lo acaba de dejar muy claro. Hay muchos pasos, hay muchas dimensiones, muchos conceptos que tenemos que entrenar. Eso me encanta de ti, eso de los atletas emocionales, porque tenemos que ir entrenando nuestras emociones para que siempre Claro. están, como dice mucha gente que está en la parte holística, con la vibración alta. Vibra alto y todo el mundo dice, ¿y qué es vibrar alto? ¿Y qué es vibrar alto? O sea, no es que te pongas a electrocutarte ahí ¿cómo se llama? Con los cables de la electricidad. Es lo mismo, es sumar en lo positivo con lo negativo y es buscar, decía por ahí la María Félix, ¿verdad? O sea, yo le lloro 3 días, me pongo mis zapatos altos, mi falda y me salgo a seguir con la vida. Se vale Claro. estar, porque todos tenemos esos momentos de declive donde no te sientes bien emocionalmente, pero qué importante es seguir fortaleciendo y decir, ponle fecha de caducidad a la emoción y sigue, porque al final, pues lo que se atora no deja pasar a lo demás. Y si quieres Así es. empezar a hacer cosas positivas, necesitas empezar a sanarte a ti mismo para poder salir. Qué gran charla, la verdad. Brenda, no sé qué tengas tú por ahí. Chicas, no sé si alguna de ustedes quiera comentar algo o quiera decir algo al respecto o tenga alguna Me duda para algo que pregun- está
para Jorge. Una pregunta, Vamos. sin ningún problema. Claro. Yo me quedo hoy con el tema de empezar a ejercitarlo, o sea, como lo relaciono demasiado con el tema de los atléticos emocionales, entonces me queda como esa parte en la que, por ejemplo, a mí que me gusta hacer ejercicio, pues entreno todos los días para lograr una meta, entonces siempre relaciono todas las cosas de mi vida con eso, o sea, con ese entrenamiento de, claro que se nos olvida de repente y claro que nos podemos enfrascar en el día a día y en el que alguien que te sacó de tus casillas, pero ese entrenamiento hace que regreses siempre a, aunque sea una, o sea, aunque sea recordar, a ver, híjole, recuerdo esto, o sea, yo le llamo un trigger, o sea, algo una palabra que me haga recordar y me haga regresar a ese centro y a esa parte en la que me va a volver a meter en ese estado. O sea, ya sea en un estado de agradecimiento, en un estado de paz, en un estado o sea, pero sí coincido contigo, Jorge, en el que entrenar la mente es todo, porque en la mente está y pasa todo, toda nuestra realidad, la creamos en la mente. Así es, y ya nada más, pues falta que nos pongamos esos filtros, ¿no? Esos ojos de las emociones positivas, esos lentes para ver la vida con esas emociones que las podemos cultivar, las podemos entrenar, está al alcance de todos, no es exclusivo de nadie. Ya existen programas en México, el TEC de Monterrey abrió un gimnasio del bienestar integral, que es un gimnasio prácticamente emocional, y pues por acá nosotros tenemos también lo proyectado empezar a incentivar a distintas organizaciones porque es necesario que empecemos a provocar que las personas vayan a gimnasios emocionales, así como vamos a gimnasios para entrenar el cuerpo, es necesario que tengamos gimnasios emocionales públicos y que tengan acceso a todos y que no sea este conocimiento exclusivo para la élite ni conocimiento exclusivo para aquellos que hemos leído, sino que sea una práctica constante y permanente para que las personas cultiven sus emociones positivas en la vida. Para allá vamos y para allá vamos a seguir haciendo los esfuerzos nosotros desde nuestro áreas de trabajo, desde el libro, que los invito a todos ya que tenga la fecha para la presentación del libro, porque lo vamos a hacer una experiencia inmersiva con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León y va a ser un momento maravilloso que vamos a poder experimentar el ejercicio, que aquí no lo vamos a hacer porque eso lo hacemos en persona, ¿sí? Lo van a poder vivir ahí, el ejercicio de atletismo emocional, pero ya hecho con música y con todas estas herramientas que he platicado el día de hoy. Concluyo con esta plática recordándoles que además de qué sucede material y físicamente con las emociones positivas cuando las experimentamos, existe en el libro del mapa del poder frente a la fuerza del doctor David Hopkins, un gran psiquiatra e investigador de la mente, que él hizo el mapa de la conciencia. ¿Sí? Hay un mapa de la conciencia. Cuando tú tienes miedo y estás en emociones negativas, vibras muy abajo, ¿sí? Y en consecuencia se convierte en un factor atractor de esas emociones. Factor atractor es que vas a jalar esas experiencias de vida. Es como poner el radio y poner una canción alegre o triste. Entonces, la idea es que estés, y ese es el 60 Hz, la medición que él hizo. Tenemos que estar arriba de 220 Hz, para arriba, la última emoción negativa es el orgullo, ¿eh? No es positiva el orgullo, ¿sí? Yo ya empiezo a decir, me siento muy alegre por ti, en lugar de decir, me siento muy orgulloso por ti, porque no deja de ser una emoción negativa el orgullo, ¿sí? Está bajo de los 220 Hz. Entonces, fíjense, eh, cuando nacieron sus hijos, hay esa expresión coloquial que decimos, nació con torta bajo el brazo, ¿sí? Porque empezamos a vivir experiencias positivas alrededor del nacimiento de un hijo. ¿Y qué sucede entonces con esto? Y esa es una explicación que he encontrado. Lo que sucede es de que como estamos vibrando en el amor, toda la familia, empezamos a vivir experiencias positivas alrededor de eso. Y no nos pusimos de acuerdo para vibrar en el amor, ni hicimos ninguna práctica. Simplemente tomamos la decisión de vibrar en el amor ante la presencia de un nuevo ser, ¿sí? Y por eso decimos, nació con torta bajo el brazo. Pero en realidad elevamos y nos conectamos en el amor y vivimos experiencias como factor atractor de vida de esto. Entonces, pues bueno, no me queda más que decirles que gracias, vayan a sus casas, ya están en sus casas unos, otros en sus trabajos, y siempre tengan los ojos puestos en las estrellas y los pies en la tierra, pero jalen la luz,
de la estrella, jalen la luz de la estrella a esta vida presente, iluminen todo lo que ustedes lo rodean. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Segoviano, el doctor de la felicidad. Muchas gracias, Jorge. Antes de irnos, tenemos una pregunta de María José Comino. Claro. Ella dice, ¿cuáles son los primeros pasos o lo más relevante ahora para los adolescentes para darles las herramientas de cambiar su propia mentalidad negativa? ¿Cómo entrenarla hacia ellos mismos y hacia los demás? ¿Qué objetivo diario podemos practicar con ellos como para darles un inicio? Es una buena pregunta. Es una pregunta profunda, maravillosa y práctica también, y muy preocupante, ¿eh? Y se los dije al principio, no sabemos lo que está ocasionando la tecnología en la vida humana, pero ya sabemos algunas cosas, y se las platico. En el libro de la neurociencia del cuerpo que tiene la doctora Castellanos, ella hizo un estudio en donde esta posición, ¿sí? Esta, miren todos, esta posición, voy a agarrar mi celular. Sí. Cuando volteamos así, a ver el celular, y tenemos esta posición de la cabeza, la neurociencia descubrió que perdemos el 70% de la atención al estar así. La neurociencia descubrió que esta posición, ¿sí? Estar así todo el tiempo, ¿sí? Emite emociones negativas a la mente. Todos recordarán en las religiones que dice, Dios levantará tu cabeza. ¿Por qué decían eso? Levantará tu cabeza y no la tienes así. Entonces, un desafío para los jóvenes es esto. Todo el tiempo están así. Cuando doy charlas con jóvenes, lo primero que nos dicen y les pregunto es, ¿quién ha sentido emociones negativas y no saben por qué? ¿Sí? Y levantan todos la mano. Bueno, esta posición está mandando emociones negativas a nuestros jóvenes y a nosotros también, ojo. Yo cada vez que me acuerdo, levanto el teléfono, o sea, lo veo así y no hago esto. Cada vez que me acuerdo, ¿sí? Porque estamos tan acostumbrados a agachar la cabeza y al agachar la cabeza emitimos esas emociones negativas. Quiero decir algo más de datos de esto. Hace 20 años, el primer estado de ansiedad, de crisis de ansiedad o depresión, sucedía a los 40, a los 35 años. Ahora sucede a los 13. Ojo con esto. Sí. Hoy sucede a los 13 el primer ataque de ansiedad o depresión. ¿Qué está pasando? Esto. Hacer esto. El constante información. Entonces, ¿qué podemos hacer con jóvenes? ¿Sí? La pregunta, primero quise dar estos datos del qué está pasando. Los jóvenes no se están dando cuenta. ¿Sí? Este conocimiento de que están así, no se dan cuenta, es natural. Ellos nacieron con esto. ¿Sí? Acuérdense que a nosotros nos dejaban ver la tele nada más un programa en la noche o los fines de semana, pero no te dejaban tener la televisión todo el día en tu mano, porque no había esto. ¿Sí? Entonces, necesitamos, uno, trabajar las 5 dimensiones, a quien me hizo esta pregunta. Sí, uno, deporte. Es indispensable que empiecen a tener, que los jóvenes se muevan, ¿sí? Que se muevan, que estén, métalo a cualquier clase que tenga acceso en su área de vida, de básquetbol, de béisbol, lo que le guste, pero que practique el deporte. Es indispensable para que tenga una mejor percepción de la vida. Uno es el deporte. Construya una relación positiva con él. Desde la empatía, ¿sí? Yo sé que puede ser el hijo que no hace caso, que no escucha, no sé qué, sucede con los padres de familia, ¿sí? Sí, pero ya desde esta visión interna, construya esa relación positiva con él. Acompáñelo, empatice con él, ¿sí? Trate de empatizar, no de regañar, no de juzgar, no de criticar. Empatizar significa entender, ¿sí? La racionalidad de él, del por qué piensa como piensa. Tiene derecho a pensar diferente, tiene derecho diferente, tiene derecho a no ser igual que usted. Y eso hay que hacerlo desde la empatía, ¿ok? Para construir una relación positiva con él. Y 3, trate de llevarlo a que se conecte con un propósito de vida, ¿sí? Impulsa ese propósito, respalde ese propósito, alimente ese propósito. Antes decían, ay, es malo en matemáticas, pues métele clases extras. No, si él es bueno para pintar, rodéelo de clases de pintura, impulse ese talento que tiene, ¿sí? Y yo creo que con estas 3 cosas podemos empezar a redirigir la energía de un joven bajo una buena relación, que haga deporte y que empezar a apoyarlo en sus propósitos de vida. Por supuesto que el tema del entrenamiento emocional es importante,
pero bueno, esto sí recomiendo que lo haga con especialistas, ¿sí? Como un servidor y como otros tantos que hay, para empezarle a dar un entrenamiento, así como entrenamos el cuerpo, te dan entrenamientos para entrenar los pensamientos, porque tenemos de 60 a 70 mil y los jóvenes están abrumados con tanta información. Entonces, Mm. piensan tanto y tan rápido, ¿sí? Que no se dan el tiempo de apreciar su vida, de apreciar quiénes son, de sentarse un poco, despejar la mente y conectarse con un propósito, ¿sí? Y es importante que los empecemos a, a dirigir hacia un propósito, porque si no, como Alicia en el País de las Maravillas, que le dijo al conejo, o al gato, perdón, le dijo el gato, ¿a dónde quieres ir, Alicia? Y le dijo Alicia, no sé. Y le dijo el gato, pues no te sorprendas del resultado, porque este camino te lleva al bosque, este al mar y este a la luna, ¿no? Igual un joven, si no define rápido un propósito de a dónde se quiere ir, se puede perder en cualquiera de esos caminos o arrepentirse de caminar 5 o 10 años de vida y no llegar a donde quería. Entonces, sí es importante empezar a definir sus propósitos, entrenar sus emociones y como último, pues bueno, la espiritualidad tiene estos dos enfoques, ¿verdad? El propósito y practicar la espiritualidad en una religión o en cualquier lado, meditar y demás, también es positivo el mindfulness para conectarse más hacia su interiorización de la vida. Espero con esto haber respondido la pregunta, que sí es muy profunda, obedece una problemática actual de la sociedad moderna del uso de las tecnologías, que ya hay países que las están prohibiendo, ¿sí? Porque sí está, o sea, nadie ha medido aún el impacto en nuestra salud emocional y mental de la nueva tecnología. No está medido. Lo soltaron al mundo, dale. Qué bonito, qué padre, pero sí está ocasionando esto, el cambio de el estrés antes a los 40, 30 y ahora a los 13 años, ¿sí? Entonces es un tema desafiante, pero nada que no podamos verlo con ojos de optimismo, de fe y de esperanza, y que nos pongamos manos a la obra, que cooperemos, que empaticemos para ayudarle a estos jóvenes a encontrar una vida con propósito, una vida más saludable. Muchas gracias. Sí, dice María José, muchas gracias porque sí le respondiste y pues sé que ella va a poner en práctica todo lo que le acabas de comentar. Pues bueno, Jorge, nosotros podríamos seguirnos aquí todo el día, pero pues Y bueno, yo también. platicando, yo sé que el tema es larguísimo, yo sé que vamos a tener la oportunidad de tenerte con un entrenamiento Claro, presencial y uno claro, virtual para toda la comunidad. Ahora en el claro. 2025 estamos ya abriendo la agenda para todo ese tipo de cosas, te contactaremos. Dinos tus redes sociales para que la gente te busque y te siga. Y estoy Claro, del claro. lanzamiento de tu libro, por favor. Sí, miren, mis redes sociales es Jorge Segoviano en Instagram, sí, y Jorge Segoviano en Facebook. Ahí me pueden seguir, ahí subo videos, frases, todos los días estoy en constante aportación a las personas que me siguen. Y pues bueno, por ahí de febrero estaremos presentando el libro que se llama Desde adentro hacia la felicidad, aprendiendo a ser atletas emocionales, en donde explico todo desde una óptica científica esto y práctica también. Y pues bueno, aquellos que quieran venir a un entrenamiento personalizado, a esta comunidad le vamos a hacer el 50% de descuento, ¿sí? Wow, En los que muchas quieran gracias. venir a través tuyo, con mucho gusto, nada más que digan, estuve contigo en la plática de este emprendimiento y con mucho gusto lo recibo aquí, que estoy aquí en mi oficina, aquí donde hago estos entrenamientos, y para que lo puedan agendar y con mucho gusto lo recibo. No me queda más que agradecerles a todas y todos los que se conectaron y decirles que tienen un aliado de vida para apoyarlos en estos emprendimientos. Les mando a todos un fuerte abrazo con mucho respeto y cariño. Gracias por Muchas estar gracias, esta Jorge. mañana aquí. Gracias. Gracias, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que hemos aprendido y reflexionado el día de hoy. Brenda. Muchas gracias a todos, gracias Jorge. La verdad me encantó y yo también me quedo con cositas que iba apuntando para ponerlas en práctica. Y pues nos vemos pronto si Dios quiere y gracias a la comunidad. Yo sé que diciembre es un mes bien complicado para todo el mundo porque ya andamos todas corriendo, pero qué padre que se dieron la oportunidad de seguir en un crecimiento y en un desarrollo para beneficio, porque los que más nos beneficiamos somos nosotras mismas. Gracias. Bueno, chicas, gracias, Jorge. Nos vemos el próximo miércoles. No se lo pueden perder. Traemos también una chica que nos va a venir a hablar mucho también enfocándonos con esta parte de la mentalidad, donde vamos a seguir teniendo este crecimiento y este desarrollo. No se lo pierdan, pendiente de nuestras redes sociales.
Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook y en el canal de YouTube el día de hoy ya va a estar puesto el video del día de hoy para que ustedes puedan ver este Coffee Talk y poder repetir, porque hubo muchas citas que nos dio Jorge de muchos libros, de muchos grandes autores ¿cómo se llaman? Maestros que nos van a servir para seguir Claro. enfatizando en este tema. Gracias, Jorge, no te quitamos más tiempo. Gracias, chicas, por haber Gracias. conectado. Hasta Brenda, luego. justo por aquí verte y estamos pendientes. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Adri, ¿ya lo terminaste de grabar?